Vamos a dar ingreso a Alejandra Reynoso. Hola, Ale. Acá estoy. Hola. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Te presento y ya te damos paso para que nos compartas tu power. Alejandra Reynoso es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ella integra el área de Arqueología del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti de la misma facultad. Desde 1999 forma parte del proyecto arqueológico Yocavil, participando en trabajos de campo y proyectos de investigación. Realizó su tesis de licenciatura en el año 2003, desarrollando un estudio arqueoastronómico en el centro poblado de Rincón Chico, hay un poquito lo que nos estaba mostrando Leticia. Sus investigaciones ponen el foco en el estudio de la arquitectura, la alfarería, la iconografía, con el objetivo de comprender aspectos sociales, políticos y religiosos de las antiguas poblaciones de Yocavil. En el año 2007 inició sus investigaciones en el Calvario de Fuerte Quemado, y esta charla, titulada El antiguo poblado del Calvario de Fuerte Quemado, mostrará algunos aspectos destacados del relevamiento general del sitio y de las excavaciones realizadas en 3 construcciones de época incaica. Así que bueno, Ale, todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir primero. Sí. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve. Hay que ponerle modo presentación. Ahí estamos. Bueno, ahí está, listo. Bueno, primero, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. En primer lugar, agradecer y felicitar la iniciativa de Alina y de Valeria por este ciclo de charlas que nos permiten en estos tiempos tan difíciles estar cerca, aunque sea desde nuestras casas, y poder contar lo que estamos haciendo. Y bueno, y felicitaciones a todo el equipo también por sostener todo este ciclo. Bueno, como bien dijimos, voy a hablar sobre un sitio, vamos a ver, conocido, pero de maneras distintas, que es el Calvario de Fuerte Quemado. En primer lugar, decir que en esta charla voy a dar a conocer algunos resultados de las investigaciones que están arrancando en este sitio, a diferencia de lo que nos mostró Leticia, un sitio como Rincón Chico que tiene décadas de trabajo. En el Calvario de Fuerte Quemado estamos iniciando las investigaciones, y esto que voy a mostrar es parte de esos primeros avances, de un trabajo en equipo que realizamos a lo largo en primer lugar, de 4 campañas arqueológicas de 4 años, en el 2007, 2008, 2009 y 2010, y después posteriormente con todos los materiales recuperados y sobre todo con la información recuperada en los trabajos posteriores de gabinete. Ahí está la cita de un trabajo que seguramente después van a poder descargar o ver en el link que va a estar en el Facebook, que es este trabajo donde, bueno, el equipo está conformado junto con Jerónimo Pratolongo, Valeria Palamarzuk, Sol Grimoldi y Marina Marchegiani, nuestra, bueno, entrañable amiga que siempre vamos a extrañar. Estas son vistas del Cerro El Calvario. Este es un sitio arqueológico que muchos de ustedes conocerán. Está a la entrada de la localidad actual de Fuerte Quemado, al norte de Santa María. Y bueno, un poco en esta historia, cuando comenzamos a trabajar en este sitio, vimos una serie de confusiones que nos llevaron a pensar a este centro poblado, que después vamos a definirlo un poco mejor, como un poblado perdido en las investigaciones arqueológicas. Vamos a explicar entonces a qué se debe esto de un poblado perdido. La región de Fuerte Quemado es una de las que fueron más tempranamente visitadas y estudiadas, a la par que se estaba consolidando la disciplina arqueológica a fines del siglo XIX, fue una de las primeras regiones también que se dieron a conocer, porque también se dieron a conocer todas sus riquezas materiales a través de, por ejemplo,
inmensas colecciones obtenidas por coleccionistas huaqueros. Entonces, los primeros trabajos, los más tempranos, antes del 1900, como los realizados por Lafone Quevedo, Medfessel, Tenkate y Quiroga, dieron a conocer distintos sitios en la localidad de Fuerte Quemado, todos con el nombre, digamos, dándolos a conocer con el nombre de Fuerte Quemado. Ahí ya había un vislumbre de una cierta confusión que se empezó, digamos, a consolidar a principios del siglo XX, cuando ya otro investigador, en este caso Carlos Bruch, recorre uno de esos sitios, porque nosotros hoy sabemos que no es solo un solo sitio arqueológico o un gran poblado arqueológico que podemos visitar en Fuerte Quemado, sino que por lo menos son dos, que hoy distinguimos de esta manera como la Ventanita de Fuerte Quemado y el Calvario de Fuerte Quemado. Entonces, en 1907, cuando Carlos Bruch recorre la Ventanita de Fuerte Quemado y hace esos preciosos planos, por ejemplo, de la cumbre de la Ventanita, él cree estar en el mismo sitio que ya había visitado Quiroga unos años antes, pero que ahora sabemos que ese sitio que visita Quiroga no es la Ventanita, sino el Calvario. Entonces, de alguna manera, creemos que desde ahí se empieza a generar una confusión que produce, por un lado, que el único sitio conocido o identificado de estos grandes poblados tipo Pucara, digamos, del periodo de desarrollos regionales, el único sitio reconocido para Fuerte Quemado sea la Ventanita, por un lado, y por otro lado, invisibilizando el gran centro poblado que estaba ubicado en lo que hoy es el Calvario, y muchas veces también describiendo la Ventanita Fuerte Quemado con características del otro sitio. O sea, una serie de confusiones que se mantuvo hasta hace muy pocos años, a pesar de que ya en 1999 Krzyzewski distingue los dos sitios, la Ventanita y el Calvario, y diciendo que el Calvario es el que había visitado Adán Quiroga en 1901. Perdón. Entonces, un poco clarificando este panorama, vemos en el mapa de la izquierda estas tres localidades, en principio, bueno, el Calvario de Fuerte Quemado, la Ventanita, y una tercera área que todavía está pendiente de su relevamiento, pero creemos que podría ser otra zona contemporánea a la Ventanita y a los al Calvario, que llamamos el Socavón. Pero vamos a quedarnos en principio con estos dos grandes sitios. El Calvario, voy a poner, perdón, mi puntero acá, ahí. El Calvario de Fuerte Quemado, a la entrada de la localidad de Fuerte Quemado, y hacia el norte 3 kilómetros, la Ventanita de Fuerte Quemado. Podemos decir que uno está a la entrada del pueblo actual y el otro está al fin del pueblo actual. Hay una distancia entre ellos de 3 kilómetros. Acá vemos una imagen satelital, también la ubicación del Calvario, en el cerro más al sur, y la Ventanita al norte. Es decir, que claramente son dos sitios distintos, y por eso decimos que este trabajo es digamos, de alguna manera intenta recuperar y sacar, digamos, de las sombras al sitio del Calvario de Fuerte Quemado. Entonces, como les decía, sabemos que puntualmente hay, de estos primeros trabajos pioneros de antes de 1900, dos referencias claras que hacen alusión al Calvario de Fuerte Quemado, que son este dibujo, muy lindo, por cierto, de Medfessel, de 1888 aproximadamente, que visita el sitio como parte de una expedición del Museo de la Plata, y hace una serie de dibujos, entre ellos con unas construcciones muy particulares que son 3 torres circulares. Esas mismas construcciones son destacadas unos años después por Adán Quiroga, que lo recorre, que hace su trabajo en 1901, pero que creo que lo recorre un par de años antes, y también destaca esas 3 construcciones circulares en una de las laderas del gran poblado,
que él, claro, por supuesto, le puso Ruinas Calchaquíes, Fuerte Quemado, o sea, ahí viene un poco también esa confusión de llamar Fuerte Quemado a cualquiera de los dos sitios mencionados. Pero bueno, vemos acá las torres circulares. El trabajo de Adán Quiroga es un antecedente básico para nuestros trabajos, porque es el primero que hace un croquis o un plano bastante, digamos, detallista, y una serie de descripciones sumamente útiles, como vamos a ver, para las cosas los trabajos que continuamos haciendo. Entonces, a la hora de encarar cómo comenzar las investigaciones en este sitio, lo primero que pensamos es que, bueno, para empezar a conocer un sitio, primero hay que recorrerlo centímetro a centímetro, metro a metro, y después hacer un plano, o sea, tener, digamos, conocimiento de cuántas estructuras o construcciones tiene, cuál es su distribución. Entonces, bueno, decidimos comenzar haciendo el relevamiento del sitio, para lo cual primero estuvimos 2 años haciendo lo que serían los croquis de todos los sectores. Acá vemos una foto aérea del Cerro del Calvario. Es un cerro muy complejo, como que tiene muchos espolones, tiene varios espolones con distintas cumbres, donde se forman distintas quebradas, con sus laderas internas, o sea, tiene una complejidad grande, y para lo cual entonces, planificando el relevamiento, lo dividimos en 16 sectores, para facilitar el registro y los dibujos que íbamos haciendo de los croquis, que bueno, eran hojas que se sumaban hojas a otras hojas y terminaban siendo sábanas, en donde íbamos dibujando cada una de las construcciones. Todo ese paso previo para posteriormente iniciar el trabajo de relevamiento con este instrumento que se llama estación total, que es un instrumento, digamos, óptico y electrónico, que puede medir distancias y alturas de distintos puntos, y tiene como una microcomputadora que a su vez permite procesarlo. Entonces, combinado este aparato con una persona que iba teniendo una mira, y con esa combinación se iban registrando todas las estructuras. Así, de esta manera, cubrimos todo este cerro, aproximadamente 60 hectáreas, para luego llegar a este resultado, que es el plano del sitio, con las curvas de nivel, etc. Bueno, acá para ubicar un poco, esta es la ruta nacional número 40, que bordea el sitio, el cerro, y acá se dobla hacia la derecha, la ruta nacional 40, y acá tenemos, para los que conocen también la localidad y caminaron por esos lugares, el camino de acceso al cementerio actual de la localidad de Fuerte Quemado. Entonces, pudimos registrar un total de 489 construcciones en total, de los cuales aproximadamente, para no, digamos, ahondar en demasiados detalles, 300 son espacios delimitados que podemos identificar como casas, patios o plazas. Las distintas charlas, por ejemplo la de Catriel, que tuvo esa pregunta de cómo podemos saber cuántas personas vivían en estos poblados, él digamos, nos dijo que justamente hay una serie de problemas o una serie de limitaciones para poder responder esa pregunta, básicamente que tienen que ver con 3 cuestiones. Por ejemplo, para hacer un cálculo de cuántas personas vivirían allí, primero, una pregunta es, ¿cómo sabemos que todas las construcciones que creemos que son casas son realmente casas? Eso por un lado. En segundo lugar, ¿cómo sabemos que todas esas casas estuvieron ocupadas al mismo tiempo? Y en tercer lugar, ¿cómo sabemos cuántas personas vivían en esas casas? Entonces,
dejando un poco de lado todas esas dificultades que tienen que ver con la complejidad de hacer este tipo de estimaciones o cálculos, se me ocurría, digamos, imaginar que sería muy factible pensar que, por ejemplo, la localidad actual de Fuerte Quemado, que tiene alrededor de 500 habitantes, imaginar que todas esas personas sería muy posible que vivieran todas juntas en este espacio, ¿no? Como para empezar a darle vida a estos muros que estamos acá viendo, ¿no? Eso sería totalmente factible. Entonces, por las características arquitectónicas y por una serie de fechados que obtuvimos, que después voy a comentar en posteriores excavaciones, podemos decir que este sitio se ubicaría entre los siglos XI y XVI, abarcando lo que conocemos como el periodo de desarrollos regionales y la ocupación incaica en la región. Bueno, acá lo que estoy marcando son una de esas características que yo había dicho, que el cerro era muy complejo, que tenía distintos morros, espolones con sus propias cumbres. Acá lo que yo marqué son esas cumbres donde esta es la cumbre principal, que es donde hoy actualmente sería como la última estación del Calvario católico moderno, y estos serían los otros morros internos con sus propias cumbres. A esta cumbre principal se accede por este filo, digamos, de ascenso principal, que hoy en día se usa como el camino del Calvario. Bueno, acá lo que yo quería mostrar es un poco el impacto que tuvo la construcción del Calvario católico actual, que fue en la década del 60, lo que suponemos que igual fue una formalización, porque es muy probable que este sitio, este cerro, ya haya tenido, digamos, funciones similares como Calvario, porque recuerdan la acuarela de Metfessel, él había puesto como epígrafe que son las ruinas al pie de la loma Santa Cruz. Es decir, que ya en 1888, ya ahí por lo menos había una cruz. Es decir, que lo que se hace en la década del 60 del siglo XX, digamos, es formalizar seguramente algo que ya tenía un uso similar. Y en esa construcción nosotros hemos registrado, digamos, que se ve directamente cómo el camino de ascenso va cortando las distintas construcciones antiguas. Acá vemos con la flecha, yo marqué lo que podemos ver como análisis después que lo vemos en vivo y en directo, pero después cuando analizamos el registro del relevamiento lo vemos también claramente, cómo distintas líneas de muro son cortadas por el camino actual que asciende hacia la cumbre principal del cerro. Por otro lado, bueno, yo les decía que a partir, digamos, de las características arquitectónicas de las construcciones que hemos observado, podíamos pensar que es un poblado que arranca a construirse alrededor del año 1000 por el tipo de arquitectura. Ya Leticia nos mostró cómo, incluso podíamos ver cómo eran algunas características de las construcciones de esta época, por ejemplo, recintos cuadrangulares y rectangulares, con muros dobles, de doble pircado, con relleno de ripio, que lo mostró Leti para el caso de Rincón Chico. Ese es el tipo de arquitectura mayoritaria de este poblado, que yo a modo de ejemplo por ejemplo, este es el sector que forma como un anfiteatro, es una ladera con forma de anfiteatro, donde está concentrada la mayor parte de las construcciones de este centro poblado. Acá vemos una imagen de cómo se ve actualmente ese sector, que en ese solo sector hay casi 100 construcciones, para que vean el grado de concentración. Por eso decía que no sería raro pensar que
todo el pueblo actual de Fuerte Quemado podría estar viviendo en ese pueblo. Esto es para ilustrar un poco y para revalorizar el tema del trabajo en el campo, ¿no? El tema de la observación que tuvimos que hacer, y no exagero centímetro a centímetro, porque teníamos que observar todos los detalles arquitectónicos para hacer este croquis. Es un ejemplo de yo les decía, las hojas sábanas que tenemos, que son 16 sectores, así que tenemos como 16 sábanas con estos dibujos, que son los que se van haciendo en el campo, en el caminar y en el observar, que son los que son indispensables para después llegar a este resultado. Porque, bueno, podemos tener, en este caso, una estación total, que es un aparato semiautomatizado con procesador, pero que si no tenemos esta instancia de recorrer y mirar centímetro a centímetro el sitio, que es lo que nos dice después cómo vamos a unir esos puntos que medimos, es imposible llegar a este resultado. Bueno, hola. Hola. Hola, ¿alguien me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, te escuchaba ¿Sí? un micrófono, pero ya se apagó. Ya se apagó. Perdón, Ale, sí. No, sigo. Entonces, Sí, perdón. No. Bueno, acá siguiendo con esta arquitectura del periodo de desarrollos regionales, quería marcar estas otras dos cumbres que ya las había mostrado antes, porque, bueno, son muy importantes porque, como después vamos a ver, en las cumbres se da también, observamos recintos amplios que nosotros podemos calificar como plazas, lo que hace también muy compleja e interesante pensar cómo se estaban vinculando distintos espacios públicos, como son las plazas, en las distintas cumbres, que tenemos estas dos. Acá este sería el espacio que definimos como una plaza, que es un recinto, suponemos, abierto, no techado, en combinación con otros que sí podrían estar techados. Y en este otro sector también lo mismo, tenemos un espacio abierto que definimos como plaza, en vinculación con otros sectores. Esto es para marcar, digamos, la complejidad de este asentamiento, ¿no? Es donde combina varias cumbres con construcciones tipo plazas. Esto es también para mostrar un ejemplo destacado de la arquitectura del periodo de desarrollos regionales de Yocavil, que es la presencia en este recinto que está, a ver, vuelvo un poco atrás, que está casi al límite sur del sitio y mira hacia todo el sitio, mira todo este conjunto arquitectónico, con su muro externo, decorado con piedras de colores, formando un diseño de almena o de greca, no sé si se llegan a ver, acá tenemos bloques blancos en un sustrato rosa. Esto es algo, bueno, acá se ve la visión amplia, es algo característico también que los vemos en distintos sitios, bueno, como en Rincón Chico, Leticia también mostró, como una característica del diseño santamariano en esta región. Bueno, y otro rasgo destacado digamos, que va sumando complejidad a este importante asentamiento, es que en el contexto de distintos sectores con arquitectura, digamos, santamariana, de periodo de desarrollos regionales, encontramos algunas construcciones con características arquitectónicas distintas, que nos hacen vincular esas características a la presencia inca en este asentamiento. Es decir, que encontramos arquitectura inca, construcciones incas, en sectores acotados del sitio, no mezclado con la parte, nosotros ahora decimos la parte local del asentamiento, sino que estaba en sectores acotados, que son tres básicamente,
que es la cumbre principal, la ladera norte que mira hacia donde estaría el sitio de la Ventanita de Fuerte Quemado, digamos, hacia esa zona, no quiere decir que mira hacia ese sitio, y esta zona del Usnu que vamos a ir viendo uno por uno. En primer lugar, se destaca impresionantemente esta plaza en la cumbre, que es la cumbre principal del cerro. Desde allí se puede ver todo el cerro, todas las cumbres internas, y a su vez es el punto de máxima visualización hacia el exterior. Y actualmente, como yo les decía, es donde están las construcciones del Calvario católico. Acá vemos un detalle de ese espacio, que es una plaza, porque es una cumbre redondeada y aplanada intencionalmente, se ve muy bien en la imagen, y allí nosotros encontramos hoy, y es visible, los cimientos de un recinto de arquitectura diferente a la que nosotros les estaba mostrando anteriormente, que lo definimos como arquitectura inca. Entonces, acá vemos un recinto de aproximadamente 5 por 3 metros, que vemos los cimientos, hoy en día está totalmente, digamos, destruido, y acá vemos la ubicación de las construcciones actuales del Calvario. Se llega desde la base, se asciende por este camino y se llega a la cumbre. Es muy importante la mención que yo les decía del trabajo de Adán Quiroga, porque nos describe cosas que hoy no podemos ver porque ya están destruidas. Acá vemos esta habitación, la A es la misma que nosotros marcamos acá, que es la que hoy sí podemos ver los cimientos, están totalmente al ras del suelo, pero este autor nos decía que había otras 2 casas similares con esas características en esta cumbre, que por cuestiones vinculadas con el paso del tiempo y las distintas intervenciones que ha tenido este sitio, hoy en día no hemos podido encontrar, digamos, ni siquiera los cimientos, o por lo menos observarlos, de estos recintos. Un dato curioso es que estos recintos, cuando Adán Quiroga los ve, tienen 2 metros de altura, o sea, eran 3 recintos o casas muy, muy llamativas y destacadas en el sitio. Luego pasamos al otro sector con construcciones incaicas, que es este sector que está ya al pie del cerro, al pie de lo que sería hoy la entrada al Calvario, que nosotros lo definimos como un montículo ceremonial conocido, digamos, en la literatura sobre los estudios del estado incaico como Ushnu. Acá vemos la ubicación, está justo cuando la ruta nacional número 40 hace la vuelta hacia la derecha. Estas son otras imágenes de este montículo ceremonial, que es un gran bloque rocoso con distintas intervenciones, que es más o menos un área de 35 por 20 metros. Hemos encontrado relictos de por lo menos 3 líneas de muro. Acá está la segunda y esta es la tercera. Esta es la tercera, es la mejor conservada, que acá vemos un detalle de esas líneas de muros. Esto lo mismo, son características constructivas vinculadas a lo inca. Entonces es un gran bloque rocoso intervenido con líneas de muro que seguramente estarían haciendo como un aterrazado, y bueno, relictos de otros recintos. Bueno, este es digamos, un rasgo muy, muy llamativo, todas estas construcciones incaicas que yo les estoy mencionando, hay que pensar que no son construcciones, digamos, habituales en los centros poblados del Valle de Yocavil, por lo cual encontrarlos es realmente algo muy importante. Acá vemos un modelo tridimensional que hicimos para simular, digamos, cómo sería el montículo rocoso, que podría alcanzar, que alcanza en realidad hasta 6 metros de altura. Por último, acá
¿Se acuerdan la imagen de Medfessel y el trabajo de Adán Quiroga sobre los torreones? Estos son 3 construcciones circulares que hemos registrado y que hemos excavado. Acá volvemos a la imagen para que vean la relación con el paisaje actual, desde esta misma perspectiva. Acá estarían ubicados los torreones. Hoy en día esos torreones, bueno, antes de excavarlos no estaban visibles, tenían también 2 metros de altura cuando Adán Quiroga los vio. Acá estaría la ubicación de esas 3 construcciones. Y bueno, simplemente ahora mencionar que hemos realizado la excavación de estas 3 construcciones, que por distintos fechados sabemos que fueron construidos alrededor de 1450. Todo esto está en el trabajo que ustedes van a poder descargar después, bajarlo. Son torres circulares de aproximadamente 3 metros de diámetro. Hay una que es más grande, que tiene 4 metros, que es el torreón inferior. Nosotros los identificamos así: torreón superior, torreón medio y torreón inferior. Otra vez, son muros de tipo incaico, no son muros de construcciones locales. Esta presencia de enlajados en los pisos, que tampoco es un rasgo registrado en los valles, y a partir de las excavaciones hemos registrado evidencias de actividades rituales vinculadas con la construcción. En uno de ellos, con la depositación intencional de vasijas rotas en el contrapiso, que la mayoría son pucos o escudillas, que podrían estar relacionados con algún tipo de ofrenda. Y en el torreón inferior, es muy interesante, lo que hemos encontrado es evidencias de un entierro del año 1200 al 1400, es decir, previo a la llegada de los incas, que fue destruido y que fue depositado parte de su contenido debajo del piso del torreón circular. Este entierro destruido contenía urnas santamarianas, que fueron también encontradas partes de estos fragmentos debajo del piso del torreón. Bueno, hice un resumen llegué rápido a este final, era simplemente, me ubico de nuevo en el plano general, para volver a decir que este es un sitio muy importante por su tamaño y por las características de todas sus construcciones, y que bueno, que esto que nosotros de alguna manera estamos queriendo hacer, que es volver a poner en el mapa un sitio que había sido perdido de alguna forma, es incorporarlo a la historia de Yocabil, ¿no? Pero no solo incorporar al sitio, sino que de alguna manera es incorporar a la gente que vivió en ese poblado como protagonista de su historia y por lo tanto protagonista de nuestra historia. Así que bueno, este es nuestro recuerdo eterno para Marina Marchegiani, que acá con su inmensa alegría estaba descubriendo el piso del torreón medio. Un recuerdo, la vamos a extrañar siempre. Y bueno, agradecer también en estos trabajos, que son los primeros trabajos en el Calvario, agradecer a Miriam Tarragó, que fue de alguna manera la que impulsó esa investigación, a Sonia Lancelotti, a Marcelo Lamamí por su participación en el relevamiento, a Catriel Greco por su análisis de todos los fechados radiocarbónicos, a Lina Álvarez Larraín, a Fernando Cabrera, a Juan Pablo Carbonelli por su participación en los trabajos de campo, a la comunidad de Fuerte Quemado, que nos recibió y con la cual también hemos interactuado y transmitido algunas de estas cosas que mostré aquí, y a la comunidad originaria Cerro Pintado de las Mojarras y a su cacique Carlos Cruz, que también estuvo presente a lo largo de estas investigaciones. Un agradecimiento, y bueno, gracias por escucharme, y espero haber llegado bien con el tiempo. Muchas gracias. Espectacularmente bien con el tiempo. Sí, Ale. muy bien. 32 minutos, estamos sorprendidas. Han respetado muy bien el tiempo y han hablado muy bien las dos, muy, muy tranquilas. Buenísima la charla, impresionante en las imágenes también.
Bueno, hay varios saluditos para vos, Ale, acá en el chat del Zoom. Bueno, Me estoy perdiendo un poquito. Sí, Romina dice, Ale, hermosa presentación de un sitio importantísimo. Felicitaciones. gracias. Raúl Doro también, buenísima la exposición. Mariana, Hola, clarísima Raúl. la importancia de este sitio, felicitaciones. Sol Grimoldi, excelente presentación, Ale. También felicitación de Carlos Velotti. Gracias. Jenny, hermosa presentación. Claudio Velarde, felicitaciones a Alejandra. Y aplausos virtuales. Manitas de aplausos. Florencia Ortega, súper interesante y clara la presentación, muchas gracias. Natalia Petrucci, hermosa presentación, Ale, súper clara. Geraldine, bueno, mucha gente que te saluda y te Gracias, sí. felicita por la charla. Sí, gracias a todos. María Laura Casanueva, muy buena presentación, muy importante el trabajo que están haciendo. Norma Rato, felicitaciones a Leticia y a Ale, muy enriquecedoras las charlas. Miriam, muy bueno Ale, gracias. Esteban Villalba, hermosa presentación, muy claro, felicitaciones por todos por este ciclo, todos estos conocimientos deben ser compartidos con la comunidad siempre. Bueno, esa es un poco la idea, Sí, así que ojalá esté llegando la información. Tenemos también un comentario y una pregunta de Verónica Williams, muy buena presentación Alejandra. ¿En el entierro del Calvario han encontrado restos humanos? ¿Los han analizado? ¿Los torreones incas son una forma de violencia ritual para ustedes? bueno, sí, digamos, a las dos preguntas sí, paso un poco a, sí, hemos encontrado restos humanos a ver, no sé si puedo volver a mostrar una filmina. Sí, todavía está tu pantalla compartida. O sea, el entierro local destruido estaba bajo este alero, y allí hemos encontrado un relicto de lo que había sido un entierro del 1200 al 1400, y hemos encontrado restos humanos, pero básicamente son piezas pequeñas y fragmentadas, porque es un entierro que ya había sido destruido por los incas, con lo cual lo que encontramos son los restos de esa destrucción, que son huesos pequeños, sobre todo de manos y pies, y fragmentos pequeños. Y la otra pregunta de ¿cómo era la de los torreones? Bueno, si encontraron restos humanos, si los analizaron y si considerás que los torreones incas son una forma de violencia ritual. Sí, básicamente esa es nuestra propuesta, digamos, que este ejemplo lo que nos sirve es para pensar cómo fue la relación de los incas con las comunidades locales en este proceso expansivo del Estado incaico, ¿no? Entonces, nosotros consideramos esta destrucción de un entierro local como una acción de violencia sobre un espacio sagrado, digamos, de la comunidad local, que fue redepositado parte del contenido redepositado bajo el piso de este, acá ven, de este empedrado, irregular pero empedrado al fin, bajo el contrapiso de este torreón. Y sí, digamos, esa es nuestra idea, que complejiza, que nos ayuda para complejizar y pensar cómo fue la relación de los incas con las comunidades locales. Cuánto hay, digamos, de negociación con las comunidades locales y cuánto hay también de actos de violencia sobre las comunidades locales. Y de alguna manera nos parece que destruir un entierro, que seguramente fue un espacio significativo para la comunidad local del Calvario Fuerte Quemado, tiene implicancias, en principio, asociados a, digamos, actos violentos, ¿no? Entonces esa de alguna manera es nuestra interpretación, que es un elemento que es muy difícil de encontrar documentado en el registro arqueológico. Sí, por ahí es más fácil de ver estos actos de violencia del Estado incaico ante las poblaciones locales, quizás en documentos o en crónicas, pero es más difícil de verlo
en el registro arqueológico. Entonces nos parece que este contexto, con una resolución muy buena, nos permite introducir esa idea, ¿no? De que el Estado incaico también, al avanzar, está ejerciendo en algún punto actos de violencia, y bueno, que hay que entenderlos también, cómo son, digamos, tomados por las comunidades locales. No tenemos, digamos, no tenemos todas las conclusiones de digamos, de cómo pudo haber sido tomado por las poblaciones locales este evento. Seguimos investigándolo, pero de hecho sí, nos parece que habla de violencia imperial. Muy bien. Hay otro mensajito acá en Zoom de Walter Santos, dice: buenas noches, es tradicional que todo santamariano suba al Cerro del Calvario, excelente presentación, no tenía conocimiento de su importancia. Gracias. Bueno, me alegro. Entonces, uno de los objetivos nuestros es que este sitio, que de alguna manera fue invisible por largas décadas, vuelva a ser visible, y que la gente del lugar, de hecho, nos pasó también en las charlas que dábamos en Fuerte Quemado, que la gente decía, yo subo todos los años a ese cerro, pero no sabía que estaba esto ahí. Entonces, bueno, este es nuestro objetivo, ¿no? También que se conozca, porque digamos, es tan importante como el sitio hoy actualmente conocido, quizás como el único de Fuerte Quemado, que es la Ventanita de Fuerte Quemado, y entonces hay que entender que no podemos entender y conocer la Ventanita de Fuerte Quemado sin vincularlo a este otro poblado, ¿no? que a su vez, y viceversa, ¿no? Que tienen que entenderse de manera complementaria. Y bueno, qué bueno que sí, que ahora puedan subir con otra mirada también, y que tiene que ver también con mirarlo y cuidarlo de otra manera también, ¿no? Sí, sí. Lizzy Guzmán, una profe amiga del Valle, dice: buenas noches, hemos encontrado testimonios orales sobre ceremonias de una antigua cruz en el Calvario. ¿Puede repetir la fecha? 1888. Puede ser, le llamaban Loma de la Cruz. Excelente ambas presentaciones. Sí, nosotros tenemos esa acuarela o a tinta en realidad de Medfessel, que es de 1888, 1889, digamos, porque no sabemos la fecha exacta. El diario que Medfessel elaboró se ha perdido, entonces no tenemos mayores precisiones, pero esa aguatinta tiene como pie, dice, ruinas en Fuerte Quemado al pie de la Santa Cruz. Es decir que evidentemente en ese cerro ya había una cruz. Es más, la cruz más antigua que hoy en día está en la cumbre tiene una leyenda que dice cruz misionera donada por la familia Chaile, creo, en 1900, y es de 1906 o 1902, ahora no me acuerdo exactamente, pero con lo cual vemos que es una cruz también muy antigua, que es muy probable que estuviera ya, digamos, décadas antes, o bueno, por lo menos Medfessel en 1888 ya vio que ahí había una cruz. Muy bien, muy interesante. Yo puedo aportar los saludos y preguntas que van llegando desde el Facebook. Alina Cintia Fernández te saluda. Cecilia Raíces Montero dice: muy buena charla, Ale, muchas gracias. ¿Hay algún plan de protección para el sitio? Bueno, en principio todavía nosotros no estamos encarando un plan como el que mostró Leticia, digamos. Sí, y además porque estamos en las primeras instancias de investigación del sitio. Sí, lo que nos parece, y que en realidad nuestra intención, como yo les decía, de volver a visibilizar y ponerlo en el mapa este sitio, es que también se lo mire de otra manera. Entonces, nos parece muy importante, dado que es un sitio que se usa, digamos, tiene un uso actual, que tiene ese calvario, que como vimos, el calvario ya lo impactó, digamos, sobremanera, digamos, cortando muchas de las estructuras, aparte, bueno, todo el movimiento de tierra que tuvo que haber habido en esa construcción. Nos parece importante que
para la preservación futura y que, digamos, las futuras generaciones puedan seguir conociendo este sitio, es importante, digamos, consideramos importante que no se realicen construcciones actuales, digamos, modernas, o algún tipo de modificación en este importante sitio. Pero bueno, actualmente no estamos todavía pensando, pero es lógicamente un paso, digamos, un paso necesario, que es empezar a pensar cómo cuidar este sitio, y de una manera sistemática y sostenida en el tiempo también, que nos parece que es lo que necesita este sitio también, ¿no? Monitoreos constantes, ¿no? Porque es muy, muy importante. Sigo leyendo. María Victoria Costa, felicitaciones Alejandra, excelente exposición. Karina Garrett te manda un abrazo enorme, querida Alejandra, desde Fuerte Quemado, bienvenida cuando gustes. ¿Cuánto tiempo, Karina? Rubén Quiroga. Alejandra, buenas noches, muchas gracias por tu exposición. Te consultamos sobre, bueno, también van muchas preguntas de Rubén Quiroga. Primero, ¿cuál es su visión sobre la presencia del incanato con sus estructuras sociales, culturales y religiosas en la región del Yocabil? Te leo todas las preguntas y después respondés. Bueno. Si existe evidencia de continuidad del sitio en la parte baja, avanzando hacia la ruta y a la terraza del río Santa María. Y la tercera, ¿la ventanita de Fuerte Quemado actual tiene valor arqueológico o arqueoastronómico? Bueno, muchas gracias, un afectuoso saludo a todo el equipo y a la doctora Miriam Tarragó y Luis González, almas mater del proyecto Yocabil, que tuve el honor de monitorear y colaborando con sus proyecciones académicas en la comunidad santamariana. Bueno, no sé si querés que te refresque. Bueno, a ver, voy a empezar por, que es muy bueno que me hizo la pregunta, porque quizás no mencioné esa característica, que a diferencia del sitio La Ventanita de Fuerte Quemado, este sitio, el Calvario, al estar tan cerca, digamos, del pueblo actual, todo lo que es la ladera norte y la ladera, la ladera norte y el pie de la ladera norte, está casi hasta el borde del cerro, ya intervenida, digamos, por antiguos campos de cultivo. O sea, el trazado del pueblo se acercó al pie del cerro al máximo. Entonces, ahí seguramente había otro tipo de evidencias que hasta el día de hoy no podemos verla, por toda, digamos, la alteración y la modificación del trazado del pueblo actual, que se pega sobre el sitio. Eso es una desventaja, en tanto que no podemos ver seguramente muchísimas otras construcciones que debieron haber existido, quizás a la manera de ese bajo tan amplio construido como vemos en La Ventanita de Fuerte Quemado, que tiene toda una serie de sectores muy amplios en el conoide, en la planicie adyacente, que seguramente es probable que no lo puedo asegurar, pero digamos, no vamos a poder saberlo porque, digamos, el trazado del pueblo y los campos de cultivo y la ruta y todo eso se pegó sobre el sitio, o sea que hay todo un sector que no podemos conocer actualmente. Podemos, no quiere decir que no podemos hacer cosas y en algún futuro poder explorar todo ese sector de otra manera, pero esa es una diferencia. Después, en relación a la presencia del Imperio Incaico en la región, bueno, es un tema súper complejo. Lo que sí puedo decir es que en el valle de Yocabil, digamos, tenemos por ahí un sitio estrictamente, un tambo incaico al sur del valle, que es Punta de Balasto, y después una serie de intervenciones o modificaciones o construcciones que se asientan sobre poblados locales, pero que tampoco son muy numerosos. Son en algunos de ellos, como Quilmes, como La Ventanita de Fuerte Quemado, El Calvario, que es y Ampajango, creo que son pocos, o sea que las evidencias, incluso la circulación de bienes incaicos, por ahí no es algo muy común o profuso en el valle, o sea que por eso digo que es muy importante
haber podido identificar este tipo de construcciones que son únicas no solo en el valle, sino quizás en la región del noroeste. Y bueno, está todo por hacerse en realidad, cómo interpretar esta presencia, y también en relación al sitio de La Ventanita, que es ese sitio vecino, que también tiene construcciones incaicas, cuáles eran sus relaciones. Está todo por investigarse, pero sí, digamos, de alguna manera, hay como dos grandes ejes para explorar la presencia incaica y su relación con las comunidades locales, que tiene que ver con si fue una conquista, para decirlo fácilmente, si fue una conquista violenta o si fue una conquista pacífica con algún otro tipo de negociaciones. Y digamos, en esas dos grandes ideas, de alguna manera, están oscilando y nosotros estamos como evaluando esas ideas, y que creemos que el sitio, el Calvario de Fuerte Quemado, aporta, como yo decía, desde la documentación arqueológica, desde la evidencia, elementos que por ahí no están muy presentes en las excavaciones, que puedan dar cuenta de hechos de violencia sobre las poblaciones locales. Pero bueno, está todo por seguir investigándose, y no hay ninguna conclusión cerrada por el momento. Como ven, es un sitio que recién ahora está toda la parte local que hay que explorarla para entender cómo digamos, se vincula lo inca con los pobladores que ya vivían en el Calvario. Nos falta muchísimo y muchísimo por conocer, o sea, cómo era eso esa vida de las comunidades en ese sitio. Y la última pregunta del profesor Quiroga tiene que ver con el otro sitio que vos mencionaste, que es el de La Ventanita, de Fuerte Quemado. Te pregunta, ¿Fuerte Quemado actual tiene valor arqueológico o arqueoastronómico? Bueno, sabemos que hoy en día lo que se conoce como La Ventanita es una construcción que tiene forma, en realidad más que de ventana, parece una puerta, porque efectivamente lo que podemos saber, digamos, es que esa construcción efectivamente era la puerta de un recinto que hoy en día no se conserva, solo quedó esa abertura, que en realidad era una abertura que daba hacia el occidente. Sí, tempranamente lo que se vinculó como un elemento arqueoastronómico no era esa construcción que era un recinto rectangular, sino 4 pilares de piedra que estaban un poco en esa misma cumbre, en ese mismo filo de la cumbre, pero un poco más al sur, unos metros más al sur, que fue registrada por Lafone Quevedo y después incluso Bruch, que hace ese plano tan lindo de la cumbre. Y Lafone Quevedo tempranamente, en 1902, bueno, él ya lo conoce desde décadas antes, vincula esos 4 pilares y lo llama Intihuatana, porque lo vincula con la observación del sol, pero bueno, de una manera no muy precisa y no muy documentada, pero sí dice que esos 4 pilares, y por eso los llama Intihuatana, estaban vinculados a la observación del sol. Hoy esos 4 pilares no se conservan. En algún momento del principio del siglo XX se destruyen, y hoy en día no los podemos observar. Eso, digamos, no quita que hoy en día esa estructura que se mantiene en pie, que en realidad seguramente ha sido reconstruida a lo largo de los años, se va manteniendo para que no se caiga, es considerada un elemento sagrado para muchas de las comunidades que van ahí a hacer la observación del solsticio de invierno. Pero bueno, son 2 planos distintos, o sea, lo que se vinculó originalmente en evidencias, en trabajos arqueológicos a lo astronómico eran los 4 pilares, y no esta estructura que en realidad es la abertura de un recinto rectangular.
Bueno, tengo más saludos. Mónica Marisa Ayala, excelente exposición, muchísimas gracias. Me interesa mucho el material mencionado, quedará aquí en este sitio. Es una pregunta recurrente, ¿no?, sobre los materiales. Rory Rivero, gracias por aportar a mantener viva nuestra resistencia. Franco Matías Colque, muy buena presentación, Alejandra. Gragal dice, muy interesante todo lo expuesto, chicas. Brian Nieva, desde Andalgalá, muy linda la presentación. Bettina Kismanich, excelente propuesta, gracias por difundir estas investigaciones desde Merlo, Buenos Aires, saluda. Franco Matías Colque, muy buena presentación, Alejandra, saludos desde Salta. Mónica Marisa Ayala dice, sería bueno concientizar a la gente sobre el cuidado del sitio al ascender en gran cantidad en diferentes momentos, muy especialmente el 8 de diciembre, y pregunta si se encontraron restos de sacrificios humanos. Bueno, retomo igual esa inquietud de cómo se llamaba la persona que escribió esto. Mónica Marisa Ayala. De Mónica, es esta inquietud de que al dar a conocer y saber que eso existe ahí, es muy importante que la gente pueda también tener otra actitud al subir, y está bueno que se pueda empezar a pensar cómo cuidar más este sitio. Y con respecto a evidencia de sacrificios humanos, no. Aclaro igual que hasta ahora las únicas excavaciones que realizamos fueron en los torreones, en estas 3 torres circulares, y en los torreones lo que encontramos en relación a restos humanos es esta evidencia de un entierro destruido. Pero bueno, no exploramos y no encontramos evidencias de sacrificios humanos. Siguen los saludos de Belén Daiso, excelente Alejandra. Museo Étnico también, excelentes charlas. Cristian Condorí pregunta, ¿cómo definiría en pocas palabras la importancia de este sitio, el Calvario, en relación con el sitio La Ventanita y los demás sitios en el Valle de Yocavil? Bueno, básicamente porque además no es idea hacer una competencia de qué sitio es más importante, ¿no? Porque como vimos en todas las presentaciones, cualquier vestigio, desde lo más pequeño que sea o lo más íntimo que sea, es importante, y digamos, es importante su preservación porque nos habla de historias y de personas del pasado. Entonces, hecha esa aclaración, me parece que igual también lo que quiero transmitir es que es volver a poner a este sitio, el Calvario, en la historia regional. Es también que para entenderlo, lo que decía antes, hay que vincularlo sí o sí a La Ventanita, y La Ventanita debe vincularse a este sitio, ¿no? Primero porque son sitios vecinos y que seguramente estaban interactuando de manera especial durante desde el año 1000 que empiezan a construirse estos poblados, y sufriendo por ahí de manera diferencial la llegada de los incas a estos sitios, pero digamos, me parece que son importantes porque hay que entenderlos en relación. No puede quedar, eso ya no puede pasar, digamos, como el poblado tardío de Fuerte Quemado, solo la Ventanita, sino pero que a su vez, para entender a los dos, deben entenderse en relación. Y bueno, por eso digo de nuevo que todo eso, hay muchísimo por hacer para entender esas relaciones, que seguramente también en algunos momentos eran relaciones conflictivas, ¿no?, o de complementariedad, pero bueno, hay que entenderlas en relación, y seguimos en eso, tratando de entender esa relación. Bueno, un último saludo acá en el Facebook de Lorena Bellido, excelentes presentaciones, gracias por compartir tan enriquecedora información. Muy bien. Tenemos un último comentario acá en el Zoom, y ya pasamos al tema del concurso. De Lizzy Guzmán, dice, en regiones norteñas, muchas veces el culto a la cruz está conectado con ceremonias aborígenes a la Cruz del Sur. ¿Será el Calvario lo mismo?
Y también te pregunta, ¿la ventanita es incaica entonces? Perdón, no comprendí bien. Bueno, empiezo por lo de las cruces. Bueno, sí, es sumamente interesante, porque si hay algo que por ahí todavía no podemos explicar o que hay que seguir, digamos, entendiendo es en este tiempo largo de la historia de Yocabil, cómo nos hablan también las superposiciones, y es muy claro que donde hay una cruz, seguramente algo pasó significativo en el pasado, porque nos lo muestran en casi todos los sitios que hemos estado mostrando, hay cruces, ¿no? Y en esas cruces quiere decir que seguramente allí algo significativo del pasado ha sucedido. Ahora hay que explicar el porqué de esa superposición. Muy interesante lo que aporta esta persona. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? Y la ventanita sería incaica. No, la ventanita, por ahí no quedó claro eso, la ventanita de Fuerte Quemado también es un sitio, digamos, del periodo de desarrollos regionales con evidencias de ocupación incaica en el siglo XV. Digamos, de alguna manera es par a lo que es en el Calvario, o sea, son poblados que se empezaron a construir en el año 1000 y que en algún momento del siglo XV son ocupados de distinta manera por el Estado incaico. O sea que son del periodo de desarrollos regionales con ocupaciones incaicas en el siglo XV. Muy bien. Bueno, creo que ahí ya tenemos todos los mensajitos, las preguntas para Ale. Así que bueno, de nuevo, gracias a Alejandra y a Leticia por tus presentaciones de hoy, muy buenas.